Con la modificación que les voy a mostrar a continuación, ustedes pueden decir adiós al recalentamiento del motor. Eso nos sucede sobre todo cuando manejamos a bajas velocidades en la ciudad, cuando tenemos que avanzar y parar y avanzar y parar durante repetidas ocasiones. Es verdad que el vehículo tiene dos relés para trabajar a baja velocidad y alta velocidad cuando se alcanzan ciertos límites de temperatura, pero hay un inconveniente con ese sistema, que empiezan a funcionar cuando el motor está muy caliente. Con la modificación que yo les aconsejo que la hagan, van a darse cuenta que es muy sencilla, van a evitarse este problema y el motor no se les va a recalentar, como sucedería si no lo hicieran. Vamos a ver cómo se hace este procedimiento. Ahora voy a mostrarles cómo hacer la modificación para que el circuito del electroventilador se active cada vez que ustedes encienden el tablero del vehículo o enciendan el vehículo y se apague automáticamente. Primero deben identificar en la caja de fusibles y de relés del motor el relé de baja velocidad. Debe tener un texto muy similar como este, el que dice en este caso C fan low, o pueden estar las palabras cooling fan low. Entonces deben identificar dónde se encuentra físicamente este relé y sobre este relé vamos a trabajar. En algunos casos, sobre todo en vehículos pequeños, va a ser necesario trabajar sobre el relé de alta velocidad, el de cooling fan high, porque en vehículos pequeños el activar el relé de baja velocidad no es suficiente. En este caso, este es un motor 1600. Pueden hacer la prueba primero manualmente sobre cuál de los ventiladores trabaja correctamente y luego lo van a hacer ya con la cablería. Una vez que sabemos dónde se encuentra el relé de baja velocidad del electroventilador, lo retiramos y utilizando un multímetro en la escala de 20 voltios ponemos la punta negativa del multímetro en el borne negativo de la batería y vamos a realizar la siguiente medición. Identificamos cuáles son los dos terminales de la bobina y vamos a medir. Para realizar las mediciones vamos a poner el switch de encendido en la posición de contacto, en la posición en que se enciende el tablero. Entonces ponemos en esta posición de contacto y vamos hacia el motor por hacer las mediciones de voltaje. Bien, una vez que hemos puesto el interruptor en la posición de encendido, vamos a realizar las mediciones de voltaje sobre los dos terminales de la bobina de relé para identificar cuál de ellos tiene voltaje de 12 voltios. En este caso, este es el terminal que tiene 12 voltios y el otro del costado debe tener un voltaje de 3 voltios. Sobre el terminal de 3 voltios es el que vamos a hacer la modificación. Muy atentos a eso, porque si lo hacen sobre el de 12 van a ocasionar un corto. Recuerden que lo deben hacer sobre el terminal de 3 voltios. En este caso lo tengo desconectado, por eso no me marca voltaje, me marca 0. Pero sí me marca el de 12. Como ya estoy interviniendo para hacer la modificación que les he comentado, no me aparece voltaje, pero en el caso de sus vehículos les debe marcar 3 voltios. Bueno, entonces voy a proceder a desmontar todo esto para mostrarles por la parte inferior de esta caja de fusibles cómo deben proceder. Una vez que hemos identificado los terminales de la bobina del relé, vamos a revisar por debajo de la caja de relés y fusibles. Tenemos que retirar pues todos los pernos y tener accesible. Aquí tenemos este cable verde, generalmente es un cable verde con negro, si se puede ver. Aquí se ve, yo ya lo he cortado y del otro lado este es el cable que va a la computadora. Entonces este cable verde con negro es el que estaba originalmente de fábrica. Lo he cortado y he puesto un tramo de cable de unos 20 centímetros aproximadamente. He utilizado un terminal tipo ojo como este, también puede servir uno como el que tengo acá, cualquiera de ellos, y un tramo de cable negro les aconsejo para que sepan que va a tierra, en este caso va a ir a tierra, y hacen una extensión de este cable hasta un perno
que esté puesto al chasis del motor. En este caso yo voy a utilizar este perno de aquí. ¿Qué se logra con esto? Que una vez que se encienda el relé de ignición, cuando activamos el switch de encendido, este relé automáticamente se va a activar, y una vez que retiremos la llave, ese relé se va a apagar y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Este mecanismo que les estoy mostrando es válido para cuando al retirar este relé no se enciende el check engine en el panel de instrumentos. Hay vehículos que sí se enciende el check engine y tienen que hacer la segunda variante. Les voy a dejar el diagrama a continuación para que ustedes puedan revisar, pero les explico brevemente cómo deben hacer. Tienen que utilizar un relé externo y la bobina de ese relé debe estar conectado al relé de ignición. Una vez que el relé de ignición se activa, se obtienen 12 voltios que activan el relé externo, y ese relé externo es el que cierra este contacto, ya sea del relé de alta velocidad del ventilador para los vehículos pequeños o el contacto del relé de baja velocidad en los vehículos que son un poco más grandes. Ahora voy a mostrarles cómo es que funciona el sistema. Bien, al momento pueden darse cuenta que ya está todo armado, incluso está puesta la batería. Al momento también el vehículo se encuentra con el switch de encendido completamente apagado, y por eso pueden notar que el ventilador está apagado. Voy a mostrarles que el motor se encuentra frío y aún así el ventilador se ha encendido. Ahí pueden escuchar cómo el ventilador suena y está girando. Como se dieron cuenta, el ventilador está prendido a pesar de que el motor se encuentra frío. Voy a retirar la llave y van a darse cuenta que en este caso se va a apagar automáticamente el ventilador después de varios segundos. Vamos al motor para poderlo revisar. En este caso, el relé de ignición se apaga después de unos 30 segundos. Voy a mostrarles. Al momento se encuentra todavía encendido. Llevamos alrededor de 10, 12, 15 segundos y van a notar que en un par de segundos el ventilador se apaga solito. Suelta porque se apague, y de esta manera pues pueden proteger los vehículos. Ahí se está apagando, ya se apagó, se desactivó el relé porque se desactivó también el relé de ignición. En algunos vehículos que tengan que el relé de ignición se apague instantáneamente, una vez que retiren la llave, pues se va a apagar inmediatamente el ventilador. De hecho, también esto sirve como post ventilación del motor y nos ayuda también a que la temperatura del motor pues se mantenga en límites que no sean peligrosos para el motor. Gracias, nos vemos, hasta luego.